Hay un instante preciso, un momento que todo manipulador teme más que a nada en el mundo. El día en que te mira y se da cuenta de que algo ha cambiado. Las viejas tácticas ya no funcionan. Las palabras que antes te destrozaban, ahora resbalan sin efecto. El control que ejercía sobre ti simplemente desapareció. Y en ese momento, como bien advirtió Carl Jung, no eres tú quien entra en pánico, es él. Jung dedicó décadas a estudiar las dinámicas de poder en las relaciones humanas y descubrió algo inquietante sobre los manipuladores. Son completamente dependientes de la inconsciencia de sus víctimas. No es fuerza lo que tienen, es la capacidad de explotar tus sombras no reconocidas, tus miedos más profundos, tus necesidades reprimidas. Pero cuando despiertas a quien realmente eres, cuando completas lo que Jung llamaba el proceso de individuación, el manipulador no solo pierde el control, sino que entra en un colapso psicológico total. Y lo que voy a revelarte hoy no son teorías abstractas. Son los 5 signos inconfundibles de que un manipulador acaba de darse cuenta de que has despertado. Signos que no puede esconder, por mucho que lo intente, porque cuando su poder se desvanece, la máscara cae, y lo que aparece es puro desesperación. ¿Alguna vez has sentido ese incordio profundo? Esa sensación de estar perdiendo pedazos de ti mismo sin entender cómo, como si tu vida no fuera completamente tuya, como si alguien estuviera sosteniendo hilos invisibles y tú fueras la marioneta. Y lo peor no es ni siquiera la manipulación en sí, es darte cuenta de que caíste otra vez. Te prometiste a ti mismo que no iba a suceder más, que esta vez sería diferente. Pero esa persona encontró exactamente el punto débil para apretar y cediste de nuevo. Y la culpa te invade como una ola. ¿Por qué permití esto? ¿Por qué no lo vi venir? Jung lo sabía. Él entendía que el mayor dolor no viene de ser manipulado, sino de sentirse impotente ante ello, de pensar que nunca vas a poder liberarte, porque hay algo mal en ti, porque si no lo hubiera, ¿por qué seguirías cayendo en las mismas trampas? Pero aquí está lo que Jung descubrió y que va a cambiar tu perspectiva por completo. No eres débil, no eres ingenuo. No tienes nada de malo. Los manipuladores son expertos en encontrar las partes de ti que tú mismo aún no conoces. Exploran tu lado oscuro, esos aspectos de tu psique que están en el inconsciente. Y mientras no saques esas partes a la luz de la conciencia, vas a seguir siendo vulnerable. Pero, ¿y si existiera un punto de inflexión? Un momento en que la dinámica entera cambie, en que ya no seas tú tratando de defenderte.
sino el manipulador tratando desesperadamente de mantener el control que se le está escapando. Ese momento existe, y cuando sucede, todo cambia. El primer signo de que un manipulador se ha dado cuenta de que has cambiado es brutal en su obviedad. Empieza a usar las viejas tácticas, pero multiplicadas por 10. Déjame darte un ejemplo concreto. Lupita llevaba 3 años en una relación con alguien que usaba el remordimiento como arma principal. Cualquier cosa que ella hiciera para sí misma era transformada en egoísmo. ¿Quería visitar a su familia en Guadalajara? Entonces, él no era importante para ella. ¿Quería salir con sus amigas a tomar un café? Prefería a ellas antes que a él. Era sutil, constante y devastador. Pero después de 6 meses haciendo terapia y estudiando a Jung, algo cambió en ella. Empezó a reconocer su propio lado oscuro. Empezó a entender que su necesidad excesiva de aprobación venía de heridas antiguas, que no tenían nada que ver con su pareja. Y cuando reconoces tu sombra, como decía Jung, dejas de proyectar en los demás el poder de completarte o de destruirte. Entonces, una noche, cuando él usó la táctica de siempre, si me amaras de verdad no harías eso. Ella simplemente lo miró fijamente a los ojos y le dijo, te amo, y aún, así voy a hacerlo, sin enojo, sin justificaciones. Sin la necesidad desesperada de convencerlo, ¿y sabes qué pasó? Él entró en pánico total. Esa misma noche no usó el chantaje emocional una vez, lo usó 20 veces, en formas cada vez más dramáticas. Llegó al punto de fingir que se sentía mal físicamente, de traer a colación eventos de años atrás, de amenazar con terminar la relación, cuando antes era ella quien tenía miedo de eso. Jung explicó este comportamiento con una claridad quirúrgica. Cuando un manipulador pierde el control por primera vez, no retrocede, escala. ¿Por qué? Porque la táctica siempre había funcionado antes, en su cabeza. Si funciona en dosis triple, la traerá de vuelta. Es desesperación pura, enmascarada de intensidad, y aquí está lo que Lupita comprendió en ese momento. Por primera vez en 3 años, ella no sintió culpa. Sintió pena, porque vio con total claridad lo que Jung veía. Los manipuladores no son poderosos. Son profundamente inseguros. La manipulación es la única forma que conocen de mantener a la gente cerca. Entonces, el primer signo es ese, las mismas tácticas, pero amplificadas al extremo. Si antes era un pellizco sutil, ahora es un martillazo. Si antes era una crítica velada, ahora es un ataque directo. Si antes era silencio por horas, ahora son días. Pero atención, porque aquí está la trampa en la que muchas personas caen. Cuando ves esta intensificación,
La tentación es pensar, híjole, realmente está sufriendo. Tal vez exageré. Tal vez deba dar marcha atrás. No, esa intensificación no es sufrimiento genuino. Es pánico a la pérdida de control. Jung fue cristalino sobre la diferencia. El sufrimiento genuino busca conexión verdadera. La manipulación intensificada busca restaurar el control perdido. Y Lupita descubrió que cuando ella no reaccionó con culpa, cuando se mantuvo firme sin necesidad de defenderse o atacar, algo extraordinario sucedió. Después de 2 días de drama extremo, él paró, de repente, y entró en el segundo signo. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender una cosa que Jung advirtió y que es absolutamente crucial. Este primer signo, esta intensificación dramática, es solo el test inicial. El manipulador está verificando si realmente has cambiado o si es solo un momento de rebeldía temporal. Él necesita saberlo. Porque el próximo movimiento depende totalmente de la respuesta que tú des ahora. Y si cedes en esta fase, como avisó Jung, él va a aprender que solo necesita apretar más fuerte. Pero si te mantienes firme, si permaneces centrado en ti mismo, sin necesidad de justificarte o atacar, es ahí donde el manipulador entra en el segundo estado de pánico. Y ese segundo signo es aún más revelador, porque es el momento en que la máscara empieza a resquebrajarse de verdad. Si el primer signo es intensificación, el segundo es el opuesto absoluto, una transformación instantánea y aparentemente milagrosa. Déjame explicarte lo que sucede psicológicamente cuando un manipulador se da cuenta de que las tácticas antiguas ya no funcionan. Jung identificó un patrón fascinante. No admiten la derrota, simplemente cambian de estrategia. Y la nueva estrategia es genial en su simpleza. Convertirse exactamente en la persona que siempre quisiste que fueran. Volviendo a la historia de Lupita, después de 2 días de un drama intenso, sin ninguna reacción de remordimiento por parte de él, de repente, todo cambió. Una mañana, él se despertó transformado, pidió disculpas profundas, dijo que había estado reflexionando mucho, que se había dado cuenta de que había sido egoísta, que quería cambiar de verdad, que iba a buscar terapia. Que la relación de ella con sus amigas era importante y que él había sido injusto. Era todo lo que ella había esperado oír durante 3 años. Cada palabra, cada gesto, como si él finalmente hubiera despertado. ¿Y sabes qué casi pasó? Ella casi lo creyó, porque cuando pasas años deseando que alguien cambie y de repente parece que sucedió, la tentación de creer es casi irresistible. Pero Lupita se acordó de algo que había leído sobre Jung.
Él decía, la persona es la máscara que usamos para el mundo, pero cuando alguien cambia de máscara instantáneamente, no es una transformación real, es solo una persona nueva, para la misma sombra no reconocida. La transformación verdadera es lenta, es procesual, tiene recaídas, tiene autocrítica genuina, tiene búsqueda activa de cambio, tiene la humildad de no saber. Pero esa transformación que los aprovechados hacen cuando perciben que están perdiendo el control, es instantánea, es perfecta, es exactamente lo que quieres ver, y por eso mismo es falsa. Jung estudió este fenómeno en profundidad y le dio un nombre, inflación de la persona. Es cuando alguien adopta una máscara tan idealizada que no corresponde a la realidad psicológica interna y no dura, no puede durar, porque no es auténtica. Lupita decidió hacer una prueba simple. Ella no confrontó, no acusó, simplemente observó, con atención. Sin proyectar en él lo que ella quería ver, sino viendo lo que estaba realmente allí. ¿Y sabes cuánto tiempo duró la transformación? Exactamente 5 días. Al sexto día, en una situación completamente banal, cuando ella mencionó que iba a cenar con una amiga, la máscara cayó por una fracción de segundo. Ella vio en los ojos de él rabia pura, no tristeza, no inseguridad. Rabia de que la táctica del cambio milagroso no había funcionado para traerla de vuelta al control. Y ahí vino el tercer signo, el más revelador de todos. Porque hasta aquí, el aprovechado aún está intentando estrategias. La intensificación no funcionó. La transformación falsa no funcionó. ¿Y ahora? Ahora viene el momento en que Jung alertó que es el más peligroso, porque es cuando el manipulador para de intentar recuperarte y empieza a intentar destruirte. Jung tenía un término para esto, proyección maligna de la sombra. Es cuando alguien proyecta en ti todos los aspectos oscuros que no reconoce en sí mismo, pero con una intensidad destructiva. Déjame ser muy claro sobre lo que pasa en esta fase. El manipulador percibió que perdió el control, percibió que tú cambiaste de verdad, percibió que las tácticas antiguas no funcionan, y ahora, en vez de aceptar eso y reflexionar, él necesita reescribir la narrativa entera. Y para reescribir la narrativa, él necesita hacer una cosa, transformarte en la villana de la historia. Lo que Lupita vivió en esta fase fue aterrador en su precisión. De repente, todo lo que había pasado en los 3 años de relación fue reinterpretado. Ella ya no era la persona comprensiva que siempre cedió. Era la aprovechada que siempre controló todo de forma sutil. Él ya no era el que usaba el cargo de conciencia. Era la víctima de alguien frío y calculador.
Jung llamaba a esto inversión proyectiva total, y es genial en su maldad, porque si él consigue hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad, él recupera el control, no el control directo que tenía antes, sino algo peor, control sobre tu sanidad mental. Ya has oído hablar del gaslighting. Es exactamente eso, pero lo que la mayoría de la gente no entiende es por qué esto pasa. Y Jung lo explicó con claridad total. Cuando un manipulador está perdiendo el control sobre ti, él entra en una crisis psicológica profunda, porque la identidad de él fue construida encima de ser la persona que controla la narrativa. Si él no controla más tu percepción de la realidad, ¿quién es él? ¿Cuál es su papel? Entonces él necesita, desesperadamente, restaurar aquella dinámica. Y si no consigue hacerte volver para el control de él a través del remordimiento o de falsa transformación. Él va a intentar destruir tu confianza en ti misma. Lupita me contó que en esta fase ella empezó a cuestionar todo. ¿Será que ella realmente era aprovechada? ¿Será que todo este tiempo de terapia había creado un ego inflado en ella? ¿Será que Jung estaba equivocado y ella estaba interpretando todo de forma distorsionada? Y eso es exactamente lo que el manipulador quiere. Duda, confusión, pérdida de centro. Pero aquí está lo que salvó a Lupita. Y lo que Jung enseñó que puede salvar a cualquiera en esta situación, Jung decía, tu visión se volverá clara cuando mires para dentro del corazón. Quien mira para afuera, sueña. Quien mira para adentro, despierta. Lupita decidió parar de mirar para afuera, parar de intentar entender si él estaba cierto o equivocado y mirar para adentro. Y cuando tú miras para adentro con honestidad real, Jung prometió, tú sabes, tú simplemente sabes. Ella sabía que no era aprovechada, sabía que sí había cedido demasiado, sabía que el cambio de ella era real y esa certeza interna, esa conexión con el self auténtico, es inabalable. Cuando el manipulador percibió que la tentativa de destruir la realidad de ella no estaba funcionando, cuando percibió que ella estaba aún más firme, aún más centrada, él entró en el cuarto signo. Y ese es el momento en que todo queda cristalino. Cuando un manipulador no consigue más controlarte directamente. Jung observó un patrón fascinante. Él intenta controlar la forma como otros te ven. De repente, Lupita percibió que amigos en común estaban mandando mensajes extraños. ¿Estás bien? Fulano dice que está preocupado contigo. Nuestra. No sabía que lo habías tratado de aquella forma. ¿Qué estaba pasando? Él estaba construyendo una narrativa alternativa con todos alrededor.
contando versiones distorsionadas de los eventos, haciéndose de víctima, reclutando personas para validar la visión distorsionada de él de la realidad. Jung tenía un nombre para esto: creación de sistema de soporte para la proyección. Es cuando alguien necesita tanto creer en la narrativa distorsionada que creó, que busca otras personas para reforzarla. Y aquí está lo que es crucial entender. Eso no es sobre ti, es sobre él. Es el manipulador intentando desesperadamente mantener la estructura psicológica de él intacta, porque si él admite que tú realmente cambiaste, que tú realmente te liberaste, que tú realmente no eres más controlable, él necesita admitir algo mucho más doloroso: que el problema siempre fue de él, que la manipulación era de él, que la necesidad de control era de él. Y para un aprovechado, Jung explicó, eso es insoportable. Porque destruiría completamente la fachada que construyó, la imagen que tiene de sí mismo. Entonces, es más fácil, psicológicamente, crear una realidad donde tú eres el problema y reclutar cómplices para esa realidad. Lupita enfrentó esto de una manera que Jung sin duda aprobaría. Ella no intentó defenderse con todos. No intentó controlar lo que la gente pensaba, simplemente lo dejó ir. Confió en que la gente que realmente la conocía vería la verdad, y los que no. Pues en realidad no eran de ella. Jung decía, conoce todas las teorías, domina todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sé simplemente otra alma humana. Las personas que realmente conocían el alma de Lupita no necesitaban ninguna defensa. Ellos sabían. Y cuando el aprovechado se dio cuenta de que ni siquiera esa táctica la estaba trayendo de vuelta, que ella estaba en paz incluso con gente creyendo mentiras, él entró al quinto y último signo. Y este signo es el más revelador de todos, porque es el momento en que ves con total claridad quién siempre has sido. Llegaste hasta aquí porque estás realmente buscando un entendimiento profundo, no respuestas superficiales, sino la verdad sobre cómo funciona el embaucamiento y cómo puedes liberarte completamente. Y este último signo es la llave final. El quinto signo es el más brutal en su honestidad y al mismo tiempo el más liberador. Cuando entiendes lo que realmente significa, después de que todas las tácticas fracasan, después de la intensificación del falso cambio, de la destrucción de la realidad, de la búsqueda de aliados, cuando nada te trae de vuelta a su control, el manipulador hace una de dos cosas: o te abandona completamente, de la noche a la mañana, como si nunca hubieras existido, o se vuelve absolutamente indiferente, tratándote como un objeto sin valor emocional ninguno.
Y aquí está lo que Jung entendió y que es devastador en su verdad. Para el aprovechado, tú nunca fuiste una persona completa. Eras una función, un objeto que suplía su necesidad de control. Jung llamaba a esto una relación no individuada. Es cuando alguien no se relaciona contigo como un ser humano autónomo, sino como una extensión de su ego, como una herramienta para su validación narcisista, como un objeto de control. Y cuando esa herramienta deja de funcionar, pierde toda su utilidad. No hay tristeza real, no hay pérdida genuina, hay descarte. Lupita vivió esto de forma brutal, después de semanas de drama, de intentos, de narrativas distorsionadas. Un día él simplemente paró de llamar, paró de mandar mensajes, paró de intentar justificar, convencer, atacar, nada. Y al principio, ella sintió algo extraño, no alivio, sino un dolor diferente. El dolor de percibir que 3 años de relación podían ser apagados como un interruptor. El dolor de entender que tal vez ella nunca fue vista de verdad. Pero Jung le diría exactamente lo que te voy a decir ahora. Ese dolor es la última etapa del despertar. Es el momento en que dejas de ver al embaucador como él quiere ser visto. Poderoso, importante, central en tu vida, y empiezas a verlo como realmente es: asustado, vacío, incapaz de conexión real. Atrapado en una fachada que no corresponde a ningún self auténtico debajo, y cuando ves eso con compasión, sin ira ni idealización, estás completamente libre. Jung pasó su vida estudiando el proceso de realización personal, el proceso de convertirte en quien realmente eres, separado de las proyecciones, de las expectativas, de los demonios internos no reconocidos. Y él descubrió que, a veces, la mayor liberación viene cuando alguien que te mantenía prisionero. Simplemente te suelta. Lupita me dijo que le tomó algunos meses procesarlo completamente, pero cuando lo procesó, ella percibió algo extraordinario. Por primera vez en su vida adulta, ella estaba sola e íntegra. No necesitaba validación externa, no necesitaba probar nada, no tenía miedo al abandono porque ya había sido abandonada y sobrevivido. Más que eso, había florecido. Y ahora, tú que estás mirando esto, necesitas saber algo importante. Acabas de recibir en minutos lo que a Jung le tomó décadas investigando y lo que podría salvarte de años, tal vez décadas de sufrimiento emocional. 5 señales claras, inconfundibles, de que un aprovechado está entrando en pánico, porque tú despertaste y necesito ser honesto contigo sobre algo. Este tipo de contenido incomoda a mucha gente. Los embaucadores no quieren que sepas esto. Las personas que se benefician de tu inconsciencia no quieren que despiertes.
Hay presión social, cultural, hasta algoritmos que prefieren contenido superficial. Pero cada video como este es un acto de resistencia, un acto de protección colectiva, una forma de decir, no, no estás loco, sí, esto es real, y sí, puedes liberarte. El Super Thanks que ves aquí abajo no es solo apoyo financiero para el canal. Es tú diciendo, esta información vale oro, esta información cambió algo en mí. Y quiero que continúe existiendo para otras personas que necesitan escuchar esto. Es tú saliendo del papel de víctima pasiva y entrando al papel de alguien que se protege con conocimiento, de alguien que valora la verdad por encima de la comodidad, de alguien que entiende que despertar no es opcional, es necesario. Ya no eres una víctima, eres alguien que elige conciencia. Y eso lo cambia todo. Ahora, déjame mostrarte exactamente cómo aplicar este conocimiento de forma práctica. Entonces, ¿cómo usas este conocimiento en el día a día? ¿Cómo te proteges no solo de manipuladores, sino de cualquier dinámica que intente desconectarte de tu self auténtico? Jung dejó herramientas prácticas que funcionan. No son complicadas, pero necesitan consistencia. La primera protección es interna. Jung era cristalino sobre esto. Los embaucadores exploran tu lado oscuro no reconocido. Las partes de ti que niegas, reprimes, escondes. Entonces la pregunta no es cómo me protejo de él, ella, sino qué partes de mí aún no conozco. Ejercicio práctico que Lupita usó y que cambió todo. Toda vez que sientas una emoción fuerte en relación a alguien, ira, miedo, necesidad extrema y pregunta, ¿qué está revelando esto sobre mí? ¿Qué necesidad no resuelta está siendo tocada aquí? No para culparte, para conocerte. Porque cuando conoces tus heridas, nadie puede usarlas como armas contra ti. Jung enseñaba una práctica simple, pero poderosa. Observa comportamientos, sin proyectar intenciones. En vez de, él hizo eso porque me odia, observa, él hizo eso. Punto. En vez de, ella dijo aquello para destruirme, observa, ella dijo aquello. Y entonces pregunta, ¿qué revela este patrón de comportamiento? No lo que quieres que revele, no lo que temes que revele. Lo que objetivamente está allí. Lupita aplicó esto y fue revelador. Cuando ella paró de interpretar intenciones y comenzó a simplemente observar acciones repetidas, patrones quedaron obvios. Él siempre usaba el remordimiento cuando ella buscaba autonomía. Siempre. No a veces. Siempre. Los datos objetivos son inquebrantables. Las interpretaciones son manipulables. Esto es sutil pero crucial. Carl Jung hacía una distinción entre los límites del ego.
que son defensivos, rígidos, basados en el miedo, y los límites del ser, que son claros, firmes, basados en el autoconocimiento. Los límites del ego dicen, no puedes hacer eso porque me voy a lastimar. Los límites del ser dicen, yo elijo no participar en esto porque no corresponde a quien soy. ¿Ves la diferencia? Uno está reaccionando a una amenaza externa, el otro está afirmando una verdad interna. Lupita aprendió a decir no sin explicaciones defensivas. A decir simplemente, esto no funciona para mí, sin justificar, sin convencer, apenas una afirmación tranquila de un límite. ¿Y sabes qué pasa cuando haces eso? Los manipuladores no tienen de dónde agarrarse, porque necesitan de tu inseguridad, de tu necesidad de aprobación, de tu defensividad. Cuando tú estás centrado, ellos pierden el piso. Jung creía profundamente en el inconsciente como fuente de sabiduría, no en el inconsciente freudiano lleno de deseos reprimidos. Sino en el inconsciente colectivo lleno de conocimiento ancestral sobre las dinámicas humanas. Y él decía, tu cuerpo lo sabe antes que la mente. Aquel apretón en el estómago cuando alguien dice algo lindo, pero sientes que algo está mal. Confía en eso. Aquella sensación de agotamiento después de conversar con determinada persona, aunque la conversación haya sido positiva. Confía en eso. Tu inconsciente está leyendo microexpresiones, inconsistencias. Patrones que la mente consciente aún está tratando de racionalizar. Lupita me dijo que el mayor cambio fue ese: dejar de ignorar el desconfort corporal, dejar de convencerse a sí misma de que estaba siendo paranoica, dejar de racionalizar sentimientos. Si el cuerpo dice peligro, hay peligro. Tal vez no físico, pero emocional, psicológico, espiritual. Y esta es la más difícil, pero la más liberadora. Jung era claro: no puedes despertar a quien elige dormir. No puedes individuar por otra persona. No puedes hacer que alguien reconozca su propio lado oscuro si no quiere mirar. Y los manipuladores, por definición, no quieren mirar. Porque mirar significa perder la capacidad de manipular. Significa reconocer que el problema está en ellos. Significa abrir mano del control. Entonces, la compasión verdadera no es intentar salvarlos, es reconocer que cada uno tiene su jornada y proteger la tuya. Lupita finalmente entendió que no era su responsabilidad ayudarlo a cambiar, era su responsabilidad proteger su propio proceso de realización personal. Y a veces, protección significa distancia. ¿Cómo sabes que estas técnicas están funcionando? Jung decía que hay señales claras, sientes más paz. Incluso cuando las situaciones externas son caóticas, logras observar comportamientos tóxicos sin sentirte destruido a por ellos. No necesitas convencer a nadie de tu verdad.
Sientes compasión por los aprovechados, sin necesitar sacrificarte por ellos. Confías en tus propias percepciones, incluso cuando otros no están de acuerdo. Estás cómodo con la soledad, porque la soledad ya no es vacío, es plenitud del ser. Lupita llegó a este punto después de cerca de 1 año de trabajo consciente, y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Finalmente entiendo lo que Jung quería decir con encuentro con uno mismo. No es volverse perfecto, es volverse entero, y cuando estás entero, nadie puede quebrarte. Si reconociste estas 5 señales en alguien de tu vida, aquí está lo que debes hacer. No confrontes esperando un cambio. Los manipuladores, no cambian por confrontación, cambian de máscara. No te culpes por haberlo permitido. Tú no permitiste. Tú fuiste humano, tuviste lados oscuros no reconocidos, como todos los tenemos. La diferencia es que ahora estás despertando. Busca apoyo profundo. Terapia junguiana, si es posible, o cualquier abordaje que se centre en el autoconocimiento profundo, no apenas en el manejo de síntomas. Documenta patrones. Anota comportamientos objetivos, no para acusar después, sino para no olvidar cuando la manipulación intente distorsionar tu memoria. Prepárate para los 5 señales. Ahora que los conoces, vas a reconocerlos. Y reconocer es poder. Es la diferencia entre ser tomado por sorpresa y observar con claridad. Protege tu proceso. La realización personal es tu prioridad, no la reacción de él, ella, no la opinión de otros, tu despertar. Y recuerda, Jung llevó décadas estudiando esto. No necesitas tener todo resuelto mañana, pero cada día que eliges conciencia sobre comodidad, estás un paso más cerca de la libertad total. ¿Cuántos de estos 5 señales ya has visto en alguien? Comenta solo el número, del 1 al 5, sin citar nombres. Quiero saber cuántas personas aquí están reconociendo los patrones. No estás solo, en esto. Y si este video te hizo reconocer algo que estaba escondido en el lado oscuro, si te dio claridad sobre una situación que te estaba confundiendo, deja el emoji del ojo en los comentarios. Es el símbolo de quien despertó, de quien eligió ver. Jung decía que hasta hacer el inconsciente consciente, él dirigirá tu vida, y tú llamarás a eso destino. Pero cuando despiertas, cuando ves con claridad, el destino se transforma en elección y tú estás eligiendo despertar. Eso cambia todo.